facilidades extendidas. ¿Es así? ¿Solo eso en el menú? Argentina no estaría en condiciones de tomar un acuerdo de facilidades extendidas, ni ningún acuerdo que implique condicionalidades en materia fiscal o de reforma laboral y provisional con las características que siempre ha planteado el Fondo. En el marco político que tenemos hoy, con el gobierno que gobierna hoy, ese tipo de condicionalidades no tendrían que existir. ¿Qué clase de condiciones son? Bueno, ¿qué exige el Fondo para un acuerdo de esos de facilidades? Bueno, básicamente las mismas que estuvieron planteadas en el acuerdo con Macri. El planteo de la necesidad de una reforma previsional, que en la práctica lo que quiere decir es subir la edad jubilatoria, que implica bajar la sustitución, digamos, la tasa de sustitución del haber respecto al salario. O sea, que represente menos por ciento del salario que se gana. Y una reforma laboral que concretamente implica seguir bajando la protección de los trabajadores a la hora de las relaciones laborales. Ese tipo de estrategias hoy en la Argentina me parece que ya se demostró en la etapa de Macri que no tenían perspectiva, me parece que en este contexto la tienen y menos. Permíteme, Claudio, compartir dos tramitos más. Le pregunté si el Fondo tenía que hacer una autocrítica de lo que hizo con Macri, sobre todo por el resultado del programa que ellos mismos empujaban hace 6 meses y que ahora dicen estalló por el aire. Este hombre, un ex capo del Fondo Monetario. Cuando él dice que no está en las cartas la quita, quiere decir, está diciendo que no está en los estatutos del Fondo. Y en realidad el problema, uno de los problemas centrales del acuerdo y del fracaso del acuerdo y del desastre producido en la Argentina es que el Fondo no cumplió con su propio estatuto. El Fondo puso 44.900 millones de dólares y se fugaron 36.000 millones de dólares cuando el Fondo tiene prohibido prestarle a países en situación de fuga de capitales. Sobre esto le pregunté, Claudio, le pregunté si no debió haberle dejado de girar dinero a la existencia del Fondo. No es una buena manera de empezar la discusión. Alega ignorancia en realidad, alega ignorancia, no está en condiciones de saber si la suspensión de los desembolsos hubiera sido positiva o no. Digo, lo que está claro es que el Fondo tuvo una primer muestra en la etapa Sturzenegger de la fuga de capitales. No le alcanzó con esta, la puso en marcha después, volvió a tener la fuga y sistemáticamente le volvió a dar mecanismos a Macri para que pudiera sostener la orgía especulativa en la Argentina. Y en donde, por lo tanto, los dólares que ingresaban, para hacer la cuenta bien, entraban 44.900 del Fondo, salían 36.000 y Argentina pagaba 28.000. Es decir, Argentina tenía fondos propios para poder pagar porque el ajuste había sido tan brutal que podría no haberse endeudado. Esto es lo que ellos, cuando uno discute con un macrista, un ex funcionario, de repente dicen, ¿qué? Entonces vos no querías deuda, entonces querías más ajuste. No, el ajuste fue brutal y encima fue al divino botón, porque ni siquiera el ajuste brutal sirvió para evitar el default. Propio Macri terminó en el default porque casualmente los dólares que se concedieron por el estancamiento y la recesión brutal de la Argentina se terminaron fugando en el marco de la orgía especulativa. Claudio, ¿es tan negativo que Argentina diga, señores, no se puede pagar esta deuda en caso de que la oferta que haga Martín Guzmán ahora en 2 semanas no sea aceptada por los acreedores? ¿Es tan grave el cuco del default? No, yo creo que, me parece que el cuco del default es un problema para los acreedores. Y creo que en todo caso el gobierno ha elegido un camino que es la idea de nosotros mantenemos una actitud de buena fe, pagamos mientras negociamos y en todo caso va llevando las cosas al punto que en todo caso debería dar como resultado la suspensión de los pagos. Si esto no ocurre, yo no tengo la menor duda de que no hay ninguna otra alternativa que suspender pagos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no hay reactivación económica en la Argentina y la estrategia, lo que explica la existencia del gobierno de Alberto Fernández hoy en nuestro país es que este es el gobierno que puede reactivar la economía y sacarnos del pozo donde nos puso Macri. Consecuentemente me parece que ahí no hay mucha duda. El problema del default es el acceso al mercado financiero internacional. Argentina ya lo tiene vedado. O sea que ese costo ya está. No hay ningún otro costo. Todas estas fantasías respecto a
los problemas del comercio exterior. Digo, Argentina estuvo en default entre el 2002 y el 2006. Bueno, lo que dicen es que en ese momento, como la soja estaba tan cara, era más fácil prescindir de ese financiamiento internacional. ¿No es así? Casualmente, con más razón, como hoy la soja está más barata, es más difícil que la Argentina pueda afrontar. En aquel momento, en la salida virtuosa que tuvo la experiencia posterior a la convertibilidad, y en donde terminó Néstor Kirchner haciéndose cargo de la gestión de la Argentina, hubo dos razones centrales que de alguna manera fueron el motor de la salida. Uno, la suspensión de los pagos, y otro, los precios de la soja. Hoy los precios de la soja son más bajos, consecuentemente es más necesaria la suspensión de los pagos para que la Argentina pueda reactivar su economía. Claudio, compartamos el último tramito de la entrevista con John Lipsky. Le pregunté si no debería asumir justamente algo de culpa el Fondo Monetario por el fracaso del programa de Macri. Me parece que lo que no se dice es que la razón por la cual el fondo prestó lo que prestó, y por la cual este señor además, o mejor dicho, los representantes de los Estados Unidos en el fondo tuvieron la definición que tuvieron, pese a una oposición importante a darle ese crédito a la Argentina, no fue por razones de orden económico, sino de orden geopolítico. Había una decisión política del gobierno de Trump de sostener a su aliado en desgracia, que era Macri, y de garantizar la reelección de Macri. Esa es la explicación de fondo de lo que fue el acuerdo con la Argentina. Eso explica la magnitud de un crédito que de otro modo no hubiera existido, y eso explica por qué se violaron todos los estatutos que había que violar y por qué, digamos, la misión que estuvo recientemente en la Argentina desautorizó todo lo que dijo la misión anterior. Por lo tanto, digo, todas las argumentaciones son excusas. Las razones hubo otras. Lo que sí me parece que esto indica es que hay un punto que la Argentina sigue postergando, que es el tema de la investigación del endeudamiento en la Argentina. ¿Te parece que puede prosperar eso bajo el gobierno de Alberto Fernández? Ojalá que sí. Creo que es imprescindible. Creo que es imprescindible por varias razones. El ministro Culfas, por ejemplo, dijo que de ninguna manera puede desconocerse la deuda porque solo se puede aplicar eso. La investigación no supone desconocer, supone definir qué parte del endeudamiento es lícito y qué parte no. No es una a priori de desconocimiento, es una definición de qué cosas se hicieron en el marco normativo de la ley de la Argentina y cuáles no. Bueno, Cristina Kirchner también habló de esto. De hecho, además, porque aparte en la Argentina... Pero perdón, solamente vos, como director del Banco Nación, y Cristina Kirchner, Cristina Fernández, como vicepresidenta de la Nación, han hablado desde voces oficiales importantes, de distinta importancia, vaya así, distinta a la de un vicepresidente que un director de la Nación, pero han hablado de investigar la deuda. Los demás parecen soslayar esa posibilidad. Pero yo creo que hay muchos realmente dentro del Frente de Todos que tienen esta idea. Creo que Fernanda Vallejo también lo planteó en el Parlamento, creo que Itay Hackman también lo planteó. Me parece que, digamos, la investigación permite varias cosas. La primera cosa que permite es ver quiénes son los que se beneficiaron del endeudamiento. Y eso no es un tema menor, porque a la hora de pagar es importante que paguen más aquellos que sacaron de la deuda jugo.